Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo poderles saludar en este día hermoso en el que podemos contemplar la hermosura de nuestro Dios y meditar en su palabra. En esta hora vamos a hablar de la esperada parábola de las 10 vírgenes y bueno, voy a hacer un poco de contexto en relación a esta parábola y la división de los capítulos de Mateo capítulo 24 y 25 hace una interrupción artificial en el flujo de la narración. Las divisiones de los capítulos y versículos, por supuesto, hermanos, no son parte del texto inspirado según algunos comentaristas, sino que ellos dicen que fueron añadidos alrededor del siglo XVIII. Pero no hay interrupción o interludio entre la parábola de los siervos, que está un capítulo antes, y la historia que sigue, que es la de las 10 vírgenes. Pero es muy importante, hermanos, leerlas de esta manera. Las dos parábolas van de la mano, haciendo hincapié a diferentes aspectos, aunque son de una misma lección. La parábola de los dos siervos enfatiza el punto que no debemos asumir que Cristo demora su venida, sino debemos estar preparados para cuando Él regrese en cualquier momento. La parábola de las 10 vírgenes nos hablan de 5 vírgenes sabias y 5 insensatas o necias. Sigue de inmediato, por eso van de la mano con la parábola anterior. Y bueno, simplemente invierte el punto de estar listos para que Él vuelva en cualquier momento. También significa que, bueno, debemos estar velando porque seguramente el esposo llegará, el esposo vendrá. La historia de la iglesia, hermanos, está repleta de gente que en ocasiones por sus sueños, visiones propios, se han atrevido a dar fechas exactas de la venida del Señor. Sin embargo, no lo tenemos tan claro nosotros. El Señor Jesús dijo que solo su Padre que está en los cielos lo sabe. Y bueno, especificando algunas sectas que la segunda venida vendrá a tal fecha o tal día. Fíjese que hay gente que inclusive ha vendido todos sus activos y han trasladado, inclusive hay gente que se ha ido a las montañas o a un lugar desierto para esperar el sonido de las trompetas, porque según algunas sectas falsas, bueno, han especificado alguna fecha especial en el cual el Señor regresará. Y bueno, especialmente en las últimas décadas hemos visto un recrudecimiento de autoproclamados profetas y numerólogos aficionados que han determinado la fecha y la cronología de los últimos tiempos, pero todos ellos han sido o nos han llevado a una decepción, y digo decepción entre comillas porque los que estamos firmes en el camino del Señor y los que hemos leído la palabra sabemos las palabras de Jesús, que Él dijo que nadie sabía la fecha ni la hora de los últimos tiempos. Y bueno, sus seguidores se decepcionan, otros se quitan la vida y Dios tenga misericordia de cada uno de ellos. En esta hora yo quiero hablarles de esta parábola de las 10 vírgenes, haciendo mención de algunos asuntos principales de este suceso. Nosotros creemos, hermanos, sin reservas, que el retorno de Cristo se acerca rápidamente. Dice la palabra del Señor que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos 13. El tiempo es corto, porque la apariencia de este mundo se pasa, y más el fin de las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Nada se interpone en el camino del retorno de Jesucristo. Esto también es muy importante, hermanos. Es imperativo que estemos listos porque seguramente Él regresará. Muchas veces, igual, citando algunas sectas, dicen que nosotros podemos proclamar y declarar que Cristo no vendrá y no vendrá. Eso no es cierto, hermanos. La venida de Jesucristo es de verdad, es imperativo, es un suceso que tiene que pasar en nuestras vidas. Tenemos que seguir siendo pacientes, diligentes, fieles, no importa cuánto tiempo nuestro Señor
regrese por su pueblo. El tiempo es corto, pero recordemos que para el Señor, nuestro Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa. Yo les comentaba la semana pasada que aunque el esposo tarde, llegará. Él va a llegar, hermano. Lo que pasa es que el Señor está esperando que todos procedan al arrepentimiento, porque el plan de Dios no es que se pierdan. El plan de Dios es que todos lleguemos a la salvación y estemos un día con Él. Recordemos que Él, como nuestro esposo, Él se fue a preparar un lugar muy especial, pero un día Él va a regresar. Y bueno, hablemos de las 10 vírgenes. Nada más le voy a dar un poquito de hincapié en estas 10 vírgenes, hermanos. Y no nos confundamos. La iglesia es la esposa de Jesucristo o es la novia de Jesucristo, pero no somos las 10 vírgenes, porque las 10 vírgenes, hermanos, eran 10 damas de honor en una boda, por costumbre del pueblo hebreo, del pueblo judío, por costumbre, hermano, de cultura. Estas damas solo eran solteras que servían como damas de honor en una boda. Esto, lo que el Señor Jesús está diciendo en esta parábola, hermanos, os describe que estas 10 vírgenes fueron invitadas a una gran fiesta de bodas con un número, por lo que el Señor Jesús nos narra en Mateo 25, de esa gran fiesta de bodas, nos da a entender que era un grupo inusual de participantes que eran grandes, eran bastantes, o sea que era una boda grande la que nos está dando a entender el Señor Jesús. Lo que se da a entender también es que esas bodas que describe Jesús eran de una familia muy ilustre, muy elocuente, hermanos, y en una ocasión tan importante, pues para esta ocasión la boda estaba plagada de una serie de contratiempos, de problemas. Si a veces cuando una boda es pequeña que decimos, voy a organizar mi boda, y nosotros siempre preguntamos, ¿cómo va a ser tu boda? ¿Cómo va a ser tu ceremonia? ¿Cómo va a ser la festividad? Y a mí me causa gracia porque muchos dicen, hermana, nuestra boda va a ser lo más sencillo posible, pero a veces eso más sencillo se convierte en más de 150 invitados. Y bueno, imagínense una boda como estas que el Señor Jesús nos está relatando. La boda muchas veces presenta problemas que ninguna novia ni esposa desearía, porque, hermanos, alguna de las problemáticas que se llega a presentar es que alguno de los dos no esté preparado. Pero aquí el énfasis de la parábola de las 10 vírgenes, hermanos, es que la esposa estaba preparada. Las 10 vírgenes eran invitadas a la boda. Y tal vez usted pueda pensar en esta hora y decir, bueno, ¿y qué enseñanza entonces es para nosotros esta parábola? Bueno, podemos sacar alguna enseñanza o varias enseñanzas de la parábola de las 10 vírgenes que a continuación las daremos. Que quede claro, hermanos, nosotros somos la esposa, nosotros somos los que nos vamos con el esposo, que es Cristo Jesús, y las 10 vírgenes son las invitadas a las bodas. Sin embargo, de ellas podemos sacar enseñanzas profundas para nuestra vida. Para este evento se estaba haciendo tarde, muy tarde. El esposo o el novio estaba llegando tarde. Las damas de honor, que son las 10 vírgenes, dice la palabra de Dios que las 10 habían cabeceado y se habían dormido. Sus lámparas ceremoniales se estaban apagando. La mitad de ellas, 5 sabias, dice el Señor Jesús, que ellas tomaron aceite de reserva. Por lo que, hermanos, ellas estaban listas para cualquier momento, y si el esposo, como en esta ocasión, tardó, ellas tenían su aceite por ahí bien guardado, y las lámparas adecuadas no podían, hermano, llevar a cabo, sin las lámparas, las vírgenes no podían llevar a cabo su tarea sencilla,
que se supone que debía hacer, estar listas para cuando se escuchara el clamor, ahí viene el esposo. Y bueno, entramos nosotros de lleno a esta parábola. El Señor Jesús dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Llama la atención, hermanas, hermanos, en este pasaje, es que las 10 fueron convidadas, las 10 fueron invitadas. Por eso le recalco una vez más, nosotros no somos las 10 vírgenes, pero podemos sacar verdades profundas de ellas. Ellas son invitadas. Las 10 tuvieron el honor de ser convidadas a las bodas. Y dice la Biblia que las 10 tomaron sus lámparas. Las 10 cabecearon y durmieron. Las 10. La diferencia es que 5 de ellas tomaron aceite de reserva y las insensatas nada más lo que llevaban en sus lámparas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas se levantaron, arreglaron sus lámparas. Aquí vemos otra vez, las 10 se despertaron, se levantaron, arreglaron sus lámparas, pero se percataron las insensatas que ya no tenían suficiente aceite. Y es que ellas deberían de llevar sus lámparas, hermano, porque las calles de ese pueblo, sobre todo el judío, había un lugar especial donde las noches eran muy oscuras. Y ellas estaban en un punto de la ciudad donde cuando escucharan el clamor, ahí viene el esposo, ellas como invitadas tenían que unirse al esposo y a la esposa e ir con ellos como lo que eran invitadas, damas de honor. Y bueno, las insensatas, al darse cuenta que no tenían aceite, les piden a las sabias y les dicen: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: no, para que no nos falte a nosotros y a ustedes, vayan y compren donde venden para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas. Aquí, hermano, podemos sacar enseñanzas hermosas de estos versos, el por qué. Mire, hermano, la enseñanza que podemos sacar de las 10 vírgenes sabias es que nuestra lámpara debe estar encendida siempre. Debemos tener una reserva de aceite porque el Señor viene. Esto nos habla, hermano, de una comunión personal. Nos habla de una relación personal con el Señor. Una boda a medianoche marcada por el retraso del novio, pareciera extraño y para nuestros días absolutamente desastroso, ¿verdad? Pero el escenario que Jesús describe seguramente a ellos les sonaba no tan extraño, hermanos. El proceso y compromiso del matrimonio del judaísmo del primer siglo, bueno, tenía 3 fases. Y antes de mencionar estas 3 fases, me regreso un poquito, hermanos, a que la enseñanza de las 10 vírgenes nos habla de una comunión personal, de un aceite especial, del aceite de la unción del Espíritu Santo que nosotros debemos tener. Mire, amados hermanos, en un matrimonio, a mí como mujer me sirve de mucho que mi esposo busque de Dios, pero si yo no busco de Dios, hermano, pues el más consagrado será el esposo. E igual, si tu mujer eres la que busca más de Dios en tu hogar, pero tu esposo o tus hijos no, es triste, hermano, pero en el retorno de Jesucristo, quien se va, eres tú, el que tiene una comunión con Dios. Amén. Y bueno, me voy a ir a las fases que tenía este proceso de compromiso. La primer fase, hermano, era la promesa de matrimonio. Y bueno, eso ya lo vimos nosotros, que se formalizaba con los padres de la novia. La segunda fase era el desposorio. Esta comenzaba con el intercambio público de votos
y regalos de la pareja y bueno, pero la tercera fase que describe esto, hermano, nos habla a nosotros de la celebración que duraba varios días. Eso lo vimos la semana pasada. Solo después de hacerse el banquete de bodas, la pareja empezaba a vivir junta ya como esposos. La parábola que describe de las 10 vírgenes, hermano, es el primer día de fiesta de bodas. La llegada del novio señalaba el inicio de las festividades y las damas de honor vendrían a su encuentro y las acompañarían por las calles de la ciudad, pueblo o aldea hasta su destino con sus lámparas o antorchas encendidas con aceite como combustible. Un comienzo por la noche sería común en esta cultura, porque normalmente las bodas, y sobre todo esta, estaba prevista después de la puesta del sol para la comodidad de las personas que viajaban para llegar a ese lugar. En este caso, el novio estaba llegando tarde, muy tarde. No nos dice la razón de su tardanza o su demora, pero debe haber sido algo significativo e inevitable. No se aclara por qué el novio, hermano, estaba llegando a esa hora. Sin embargo, vemos nosotros, hermano, que cuando el esposo, el novio pasa por la ciudad, las 5 vírgenes sabias nos da a entender que ellas se unen porque tuvieron el honor de ser invitadas. Sin embargo, 5 de ellas, en lo que iba la procesión de los esposos, de los novios, ellas se fueron a comprar aceite. Eso me habla, amados hermanos, de que nuestra comunión con Dios debe ser diaria. Y no ver, hermanos, el decir, hey, ahí viene el esposo. Es más, estamos viviendo días en que se escucha el clamor, ahí viene el esposo, y todavía tenemos tiempo de prepararnos, de levantarnos, de limpiar nuestra lámpara y de buscar y de colocarle aceite, símbolo del Espíritu Santo, hermanos. Aquí nos dice la palabra del Señor y nos da a entender, hermano, que el novio como que era un poco indiferente, porque cuando llega la noche y él estuvo dispuesto a ir por la esposa y pasar, y las vírgenes sabias se unieron, él no esperó a las insensatas. Y podemos ver a un esposo indiferente y decir, ¿qué le costaba haber esperado a aquellas insensatas? ¿Sabe qué, hermano? No podía esperar, porque a más de un año estas vírgenes fueron invitadas, recibieron el honor, el privilegio de ser invitadas como damas precisamente de honor. Todo estaba listo, a excepción de las 5 damas de honor. Y pensemos un poco como el esposo. ¿Qué sucede cuando ya tenemos todo listo para nuestra boda, para nuestro evento, y por lo menos la mitad de la familia no está lista? Causa en nosotros molestia o retraso. Sin embargo, estas necias, estas vírgenes insensatas, hermanos, habían salido a tratar de comprar aceite, y por eso son insensatas, porque, hermano, se entiende que era una boda grandiosa. Todo estaba cerrado, y más a medianoche. Se puede apreciar la molestia del novio. En primer lugar, bueno, no tenía excusa que no llevaran aceite. Primero. Segundo, que sus lámparas no estuvieran preparadas. Era su único deber mantener sus lámparas encendidas. La responsabilidad de ellas, hermano, bueno, lo podemos entender. Finalmente, estas mujeres insensatas regresaron y pidieron ser admitidas en la fiesta de honor. Ahora, fíjese, hermano, era un grave error interrumpir una fiesta. O sea, el esposo y la esposa pasaron y entraron al banquete, y las 5 que estaban listas entraron y empezó la celebración. Usted se imagina, hermano, cuando ellas llegan y tocan a la puerta, ábranos, ya nos preparamos, ya estamos aquí. ¿Cuánto se tardaron en conseguir el aceite? No lo sabemos. Sin embargo, ellas fueron a interrumpir la celebración, y la respuesta del novio es más fría aún. De cierto, te digo que yo no te conozco. Este es un eco muy marcado, hermanos, porque un día el esposo, el Señor Jesús, también dirá, hermano, nunca te conocí, apartados de mí, hacedores
de maldad. Hermano, necesitamos esforzarnos por buscar el rostro de Dios, porque el Señor Jesús decía, hermanos, van a comenzar a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, vosotros hacedores de maldad. Para terminar, el asunto de esta parábola, hermanos, es muy sencilla. Jesucristo es el esposo. Él se acerca. Él está retardando su llegada, pero Él llegará. Debemos estar preparados, hermano, para esta posibilidad. Eso significa que debemos estar despiertos, velando, orando, preparados para recibirlo, no importa cuánto se tarde. De hecho, a medida que pasa el tiempo y su venida se acerca más, la necesidad de velar es grande. El único momento en que podamos prepararnos para el retorno de Cristo es hoy mismo, porque su llegada está, hermano, por cumplirse. Esta parábola nos enseña a velar, a estar preparados, a mantener nuestra comunión con Dios. Le repito una vez más, la comunión es personal. ¿Cada cuándo debo orar? Diario. ¿Cada cuándo debo leer? Diario. Es amar al esposo, no importando su demora. Mire, hermano, yo quiero terminar con esto. Veía en la semana a un escritor que mencionaba esto, que escribía esto y me llamó la atención. Hermano, para los que tenemos un ministerio dentro de la iglesia, ¿qué tanto amamos al esposo y qué tanto amamos al ministerio? ¿Sabe por qué? Porque en esta pandemia, hermanos, es cuando estamos demostrando cuánto amamos al esposo Jesucristo. Las 10 vírgenes nos enseñan que yo debo orar a Dios diario, debo leer su palabra diario, debo platicar con Él diario, debo tener una comunión diaria con el Señor. ¿Cuánto amo al ministerio? ¿Por qué? Porque ¿cuántos no están ministrando el día de hoy en su iglesia por la pandemia que estamos sufriendo? Pero ¿cuántos han dejado su comunión con Dios? Y voy más allá. Muchos dicen, hoy me toca predicar, hoy sí voy a orar. Es más, muchas veces nos ven leer la Biblia y nos preguntan, ¿te toca dirigir? ¿Te toca predicar? No. ¿Por qué? Yo pensé, porque como estás leyendo y estás orando, eso nos da a entender, hermano, las otras 5 vírgenes insensatas. Las prudentes, oramos diario, leemos diario, buscamos diario, procuramos que el aceite del Espíritu Santo de Dios esté sobre nosotras. La carta de amor del esposo para el día de hoy, amados hermanos, es: prepárate, vela, ora, está en comunión conmigo, porque yo vendré. Y qué triste, hermanos, en aquel día que el Señor nos diga, yo no te conozco, y le digamos, Señor, yo en tu nombre oré por enfermos, no te conozco. Tú no orabas, tú no tenías comunión. Señor, yo profeticé en tu nombre, no te conozco, porque no tienes aceite, porque no platicabas conmigo a diario, porque yo te elegí. Hermanos, tenemos un honor especial. El Señor nos ha elegido para ser sus amados. Hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. La carta de amor del esposo es: prepárate, porque yo vengo pronto por ti. Dios les bendiga y espero que la palabra del Señor sea una bendición para sus vidas. Nos vemos la próxima semana. Dios les guarde.